Guatevisión presenta. Para el día viernes ya tenemos un nuevo frente frío próximo a la península de Yucatán, el cual ya estamos. Sistema de alta presión provoca ráfagas de viento y lluvia en la parte norte y central del país. El frío continúa. Diputados que integraron la Junta Directiva del Congreso en el 2015 son despojados de su inmunidad por contrataciones irregulares. Dice Juan Carlos que la señora es muy enojada y que lleve control de lo que está haciendo. Sindicados en el proceso de la línea siguen a la espera de la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, quien determinará si enfrentan juicio o no. Tenemos un monto preliminar de aproximadamente 25 millones de quetzales que fue producto de la adjudicación a constructora Kelly. Fiscal general y el jefe de la CICIG detallaron el caso de corrupción en Occidente por el cual hay 15 detenidos. Zoraida le dijo a Byron que necesitaban como que personas que se afiliaran al Partido Unionista, pero tenían que ser de aquí de la capital, ¿verdad? Y que la estrategia para eso era que iban a dar cursos como de bisutería, repostería. Nueva entrega del reportaje Caja de Pandora. Entérese de detalles importantes en relación a la investigación que está realizando el MP en relación al tema. Noticias del mundo en Argentina. Exministro que manejó multimillonarias obras públicas en los gobiernos de los Kirchner queda tras las rejas. Tenemos más información, por supuesto, yéndonos hasta España y la situación que pone en riesgo el gobierno de Cataluña. Hablamos del deporte nacional y es que Guatemala se impone en la tercera etapa de esta edición de la Vuelta Ciclística. Le contamos lo que sucedía ayer. Y hay más información porque el entrenador del Paris Saint-Germain critica a Neymar por arranques de euforia en el campo. Hablamos del mundo del espectáculo y es que luego de semanas de estar en litigio, la hija de Paul Walker gana demanda. A la espera de resolución en el caso La Línea, los detalles esta mañana. Y le presentamos además este video que muestra el momento en el que por las lluvias colapsa este puente colgante en el departamento de Petén. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal, amigos? Buen día, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Viva la Noticia. Como siempre, muy puntuales, listos para empezar con toda la información en este día jueves. Vero, buen día. Buen día, Ricardo. Muy bien, un gusto 26 poder... ya, ¿eh? Sí, ya 26 de octubre. Impresionante cómo se nos está pasando el tiempo de rápido, así que hay que aprovecharlo. ¿Y de qué manera? Estando informados. Comenzamos rápidamente hablando de las temperaturas, sistema de alta presión, ráfagas de viento que superan realmente las estadísticas normales y hoy sí descenso de temperatura. 14 grados centígrados es la temperatura en la ciudad de Guatemala. Recordemos que aunque ayer ingresaba el frente frío y ayer se percibían estos vientos de hasta 48 kilómetros por hora, este día se perciben ya las bajas del primer frente frío de la temporada. Así que mucha atención, sobre todo en el occidente del país, en donde se tendrán temperaturas aún más bajas, nublados parciales para esta jornada. Y vamos a comenzar recorriendo algunas calles guatemaltecas. ¿Qué le parece? Porque indudablemente hay que conocer lo que pasa justamente con el tránsito. Así que damos vuelta de página. Nos vamos hasta el kilómetro 9 de carretera El Salvador, muy tempranito para los que salen desde ese lugar. Antes de que usted salga de casa, sí vea entonces estas imágenes en vivo y en directo del kilómetro 9, carretera
carretera El Salvador. Sí, ya hay tránsito vehicular, sin embargo, es una buena opción para poder circular a esta hora de la mañana. Otro punto importante, Calzada Roosevelt. Efectivamente, así está fluyendo esta mañana el tránsito cuando ya son las 5:50 y nos vamos a otro punto del recorrido que hacemos todos los días y esto nos lleva hasta la calle Martí. Podemos ver bastante expedita ambas vías para que usted pueda circular con total normalidad. Aún van los vehículos con las luces. Esto indica que todavía no ha terminado de amanecer cuando son las 5:50. Seguimos con la información esta mañana para los que se levantan muy temprano y quieren saber qué está ocurriendo en las calles guatemaltecas, pues tenemos algunos otros puntos. Nos trasladamos hasta el sector de Cayalá, Boulevard Rafael Andívar, es el que tiene usted justamente en pantalla para que pueda darse una idea de cómo están puntos específicos de la ciudad que nos pueden dar, pues obviamente, una idea de cómo está funcionando el tránsito a esta hora. Bueno, así que atención, así están las condiciones en algunos puntos de circulación de nuestra ciudad capital. Nosotros vamos a hacer varios recorridos esta mañana también con nuestras unidades móviles para que usted se entere qué pasa con el tránsito muy temprano. Mientras tanto, tenemos que empezar a hablar de la realidad nacional y lo que sucedía en las últimas horas. Comenzamos con la información. Un nuevo caso de corrupción se da en esta oportunidad en Occidente. Efectivamente, así lo revelan las capturas que se daban ayer. El MP y la CICIG descubren una red que manipulaba la adjudicación de contratos de obra pública en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, por lo cual solicitaron retiro de la inmunidad al alcalde de Huehuetenango en la misma jornada en la que fueron detenidas 15 personas. La fiscal general Telma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, llegaron a Quetzaltenango para hablar acerca de los resultados de los operativos encabezados por la sede de ambas instituciones en esa región. Aldana explicaba que las investigaciones parten de una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial el 21 de septiembre del año 2010. La IVE hizo de conocimiento de la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos sobre una serie de transacciones financieras hechas por varias personas individuales y jurídicas, las cuales fueron incluidas en el reporte de transacciones sospechosas el 4 de septiembre del 2009. Aldana comentaba que fue este año, luego del inicio de operaciones de las sedes de la FES y la CICIG en Occidente, que se retoma el caso y se reactivaron las investigaciones que evidenciaron los vínculos de funcionarios y exfuncionarios de municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán. Las investigaciones establecieron que entre el 2008 y el 2009 varias municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán ejecutaron proyectos de obras a través de convenios de administración con la asociación Pro Huehue y la constructora Kelly, propiedad de Héctor Leonel Castillo Gómez. Le queremos contar algunos otros detalles de esta captura, porque luego de finalizada la adjudicación de las obras y efectuado el pago, ¿cómo operaban? Castillo Gómez emitía cheques a favor de funcionarios municipales, familiares de funcionarios y empleados de las comunas de Huehuetenango y Totonicapán. Así trabajaban y así operaba esta red entonces en el occidente del país. 5:52 tenemos que hablar de lo que sucederá con los personajes que integraban la Junta Directiva del Congreso de la República en el año 2015, encabezada nada más y nada menos que por el diputado Arístides Crespo, que fue despojado de su inmunidad para que responda por la contratación irregular de personas cuando integró la Junta Directiva del Congreso de ese año. Esto se desprende de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que declara con lugar el antejuicio contra los 5 diputados que integraron la directiva que presidió Luis Rabé aquel año. Crespo es el único de esa directiva que seguía siendo diputado, que ahora es parte del movimiento reformador. Los magistrados resolvieron con lugar el antejuicio solicitado por el Ministerio Público, pese a que el juez pesquisidor Gustavo Adolfo Dubón Gálvez había recomendado mantenerles la inmunidad a los parlamentarios. La Fiscalía señala a los 9 de haberse aprovechado de sus cargos para contratar 180 personas que no se presentaron a trabajar a ese organismo, que ganaban entre 10.000 y 15.000 quetzales estas personas que no se presentaban. Vamos a hablar de los personajes que integraron esta junta directiva. Bueno, entre ellos el cuestionado Luis Rabé, que en aquel momento era presidente de esa junta directiva. El vicepresidente, lo mencionamos, Arístides Crespo. Julio César López Villatoro, segundo vicepresidente. Selvin García, tercer vicepresidente. César Fajardo, primer secretario. Edgar Cristiani, segundo secretario. Manuel García Chutá, tercer secretario. Carlos Herrera, cuarto secretario. Y Carlos López, que era el quinto secretario. Tenemos que mencionar que de estos 9 están prófugos Rabé, López Villatoro y Carlos López, y están en proceso García, Fajardo, Cristiani, García Chutá y Herrera. Crespo ha sido diputado por Escuintla desde el año 1990, ha cambiado de partido político a conveniencia, desde el PAN al FRG, al Partido Patriota y ahora al Movimiento Reformador. Más allá de las recomendaciones que daba un juez, pues obviamente estos diputados están bajo la lupa
y han sido despojados de inmunidad para que responda por la contratación irregular de personas cuando integró la Junta Directiva del Congreso en el año 2015. Una resolución, reiteramos, que se desprende de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hablando de juicios, hablando de casos de investigación, vamos a ver qué pasaba ayer porque va avanzando el caso La Línea. Y estamos hablando de cómo se empieza a resolver entonces la fase intermedia de este caso, en donde el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, determinará si envía a juicio a 31 implicados en la estructura criminal luego de que resolvió los 7 incidentes de los defensores que frenaban la audiencia. El juez Gálvez hizo una reconstrucción de hechos y vinculó entre los implicados basándose en el testimonio del colaborador eficaz Salvador González alias Eco, que recordemos goza de libertad, pero está fuera de Guatemala. El juez Gálvez indicó que la resolución de la etapa intermedia se dividirá en 3 partes debido a que ha durado 3 meses y 2 días. En esta primera fase, Gálvez notificaba al abogado del expresidente Otto Pérez Molina que rechazó la declinatoria por competencia que buscaba detener el proceso contra el mismo presidente Pérez Molina en ese momento. La petición era que un magistrado de la sala debía conocer el caso contra el exmandatario. En la segunda fase, el juez resolvió las 7 excepciones y una prejudicialidad que presentaron los abogados y los procesados. En la tercera parte dictará los motivos que pueden o no enviar a juicio a los implicados en el caso de corrupción donde están involucrados los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, entre otros. De momento, y por lo extenso de los argumentos de la resolución, el juez Gálvez decidió suspender la audiencia. Será hoy, a partir de las 9 de la mañana, que continúe con los argumentos de esta resolución. La pregunta del día, usted tiene la opinión como siempre, la moneda y la pelota está de su cancha para que usted pueda opinar y darnos a conocer qué piensa en relación al caso. Juez resolverá si Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y demás sindicados irán a juicio por el caso La Línea. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Sí al juicio? ¿No al juicio? Esta es la oportunidad que usted tiene de dejar plasmado su pensamiento a través de nuestras redes sociales con el hashtag BLN La Línea. De esta manera usted puede participar. Está apareciendo entonces y usted puede responder a las preguntas a través de este hashtag. Vamos ahora con otros temas importantes y también de alto impacto y que causan mucha indignación. Esto tiene que ver con el fútbol, pero no es una noticia agradable, sino que estamos hablando de toda esta corruptela que se manejaba justamente, y es que Héctor Trujillo, ex secretario general del Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala, envuelto en el mega escándalo de corrupción de la FIFA, fue condenado a 8 meses de cárcel por una jueza en Nueva York. Es la primera sentencia del llamado FIFA Gate. Trujillo, de 64 años, ex juez suplente de la Corte de Constitucionalidad, estuvo 2 años en arresto domiciliario en Florida y ya cumplió 1 mes de la sentencia. Será recluido a partir del 20 de noviembre y podría ser deportado a Guatemala. Pagará una indemnización de $415,000 a la FedeFut, dinero equivalente a los sobornos que la empresa Media World dio a Trujillo por la concesión de derechos de los partidos clasificatorios de la selección masculina de Guatemala para los mundiales 2018 y 2022. El sentenciado también deberá pagar $175,000 al gobierno de Estados Unidos como parte de su declaración de culpabilidad. Tenemos que señalar que un total de 42 dirigentes del fútbol de las Américas y empresarios deportivos han sido imputados por la justicia estadounidense en el marco del escándalo de la corrupción de la FIFA que estallaba en el año 2015. Bueno, primera condena que se da entonces a través de una jueza de Nueva York, un caso realmente de mucho impacto, y como sabemos y como decimos, la indignación que causó, ¿verdad? Completamente. Es independientemente de todo el dinero robado y de todas las transacciones y la mafia que había allí, jugar con la ilusión y con la esperanza de todos los guatemaltecos, ahí ¿verdad? Sí, con los sentimientos. Exactamente. ¿Cuántos guatemaltecos no nos vimos afectados? Algunos fanáticos incluso llorando debido a que la selección no ha podido llegar a un mundial y luego se enteran de que se veía todo este caso de corrupción detrás de eso. Bueno, seguimos recorriendo y es increíble realmente, más que increíble es ver la realidad como es. No hay país latinoamericano que se salve. Estamos hablando de la República Argentina porque empiezan a caer los personajes más cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Julio De Vido, exministro que manejó multimillonarias obras públicas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, queda tras las rejas por negocios turbios al perder su inmunidad parlamentaria. La Cámara de Diputados de Argentina retiró la inmunidad al legislador y exministro de Obras Públicas, quien posteriormente quedó tras las rejas acusado por presunta administración fraudulenta o irregularidades en obras públicas. La Cámara Baja de la República Argentina de 257 escaños lo suspendió con 176 votos a favor y una abstención.
El bloque kirchnerista de centro-izquierda, Frente para la Victoria, se abstuvo además de participar de este debate. Bueno, ¿qué pesa contra este exministro de la República Argentina? Uno de los personajes más fuertes y más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Fue ministro durante 12 años, durante todos los periodos del gobierno de los kirchneristas. El exministro de 67 años es sospechoso de millonarios sobreprecios y desvíos de fondos en el yacimiento estatal de carbón de Río Turbio y la importación de gas licuado. Con él ya suman 3 funcionarios de los gobiernos kirchneristas en ser encarcelados. Bueno, esta es la información de lo que ocurre justamente allí. ¿Caerá en algún momento Cristina Fernández de Kirchner? Esa es la pregunta que muchos se hacen porque era la cabeza, obviamente, del gobierno y hay varias acusaciones que pesan contra la expresidenta de la República Argentina. Así que blanco seguro, a pesar de haber ganado las elecciones y entrar al Congreso dentro de algunos meses, podría ir a la cárcel Fernández de Kirchner. Muy posiblemente lo veremos en los próximos meses. Mientras tanto, tenemos que hablar de otros temas internacionales y la noticia nos ubica en esta ocasión en España, en donde los partidarios de la independencia catalana protestaron en Barcelona en contra de la toma de control de Madrid de los poderes regionales. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, propuso despedir al Ejecutivo Separatista de Cataluña, tomar el control de la Policía Regional, la Administración y el Parlamento en un intento por detener la independencia. A las puertas de la Generalitat se concentraron al anochecer centenares de partidarios de la independencia en un momento en el que toda posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona parece haber muerto. Le contamos que por un lado el gobierno español empeñado en invertir en Cataluña y Puigdemont negaron a presentar sus argumentos en contra en el Senado que debería aprobar la toma de control de esta región el día viernes. Tenemos que señalar que los sectores más recalcitrantes del independentismo no dejan de exigirle al gobierno catalán que ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Y nos vamos a esta hora a las calles. La historia del día como cada mañana cuando son las 6 con 1 minuto en el país. Y le damos los buenos días a nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene esta información. Adelante, Alberto, buen día. Gracias, Ricardo, gracias, Vero, muy buenos días. Los hechos violentos lamentablemente pues continúan registrándose en contra de pilotos, ayudantes y dueños de buses que circulan por distintas zonas. Los ataques armados en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil se siguen registrando. Ayer se registra un lamentable hecho donde una señora de 47 años de edad pues es asesinada por pandilleros al negarse a entregar dinero producto de la venta todos los días en el mercado de la Colonia Maya de la venta de frutas. Hoy les presentamos la historia que están viviendo pilotos que circulan todos los días, que madrugan diariamente en el área de la zona 16. Pilotos que siguen siendo víctimas de las extorsiones ya han presentado las denuncias correspondientes a las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil para que realicen las capturas necesarias en contra de estos pandilleros. Acá les presentamos la historia del día, el drama que están viviendo los pilotos del servicio urbano. Los microbuses que se dirigen a la zona 16 son víctimas de extorsiones. Según los transportistas, iniciaron pagándole a 2 grupos de pandilleros, pero hasta la fecha le pagan a 4 grupos. También señalan que han sido intimidados por una nueva pandilla. Los afectados han sido los usuarios, quienes tienen que pagar la nueva cuota de pasaje, la cual se ha incrementado hasta 5 quetzales, o deben de optar por utilizar taxi con un cobro desde 15 quetzales. Yo gracias no salgo mucho, pero ellos cobran 5 de aquí, por ejemplo, acá ya la cobran 5. Según el defensor de los usuarios del transporte público de los derechos humanos, el cobro lo realizan justificándose por las cuotas de extorsión. Ellos deben de pagar 1000 quetzales mensuales por unidad. No solamente eso, se está dando el problema en los buses rojos, sino también en los microbuses, donde están, en el caso de los microbuses que se dirigen hacia Cayalá, provenientes de la terminal zona 4, pues cobrando hasta 10 quetzales en algunos de los casos, que ahora ya hay un presunto quinto grupo que se les quiere sumar a la extorsión, donde sabemos que ya hay 4 establecidos que les cobran 1000 quetzales por cada microbús. El servicio de los microbuses este miércoles fue de manera irregular, mientras los taxistas y los buses urbanos de la ruta 1 y 2 aprovecharon el pasaje. Bueno, la información, por supuesto, que vamos a seguir muy de cerca. Más frío esta mañana en las calles de Guatemala, Alberto. Así es, Ricardo, un frío que comienza pues ya a generar la alerta
por parte de los cuerpos de socorro y de las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED, donde pues han comenzado a realizar los monitoreos correspondientes para poder pues determinar en qué áreas se podría estar trasladando a personas que duermen en las calles y así trasladarlos a albergues principalmente en los sectores como la zona 5 y también en el área de la zona 1, donde esta mañana se nos ha explicado por parte de los cuerpos de socorro que se hizo una evaluación a más de 30 personas que pernotan todos los días en los alrededores de la Catedral Metropolitana, los alrededores de la Biblioteca Nacional. Acá, en ese sector de la zona 1, pues duermen algunos niños que también fueron evaluados por los cuerpos de socorro. Un frío que se siente muy fuerte y hemos podido observar a varias personas con suéteres, con algunas bufandas, gorros, para evitar pues ser víctimas de algún tipo de enfermedad. También se nos ha explicado, ayer pudimos dialogar con algunos médicos y algunas enfermeras de los centros hospitalarios y nos comentaban que ya hay algunos reportes, se han trasladado algunas personas por parte de los cuerpos de socorro pues presentando algún tipo de problema respiratorio. Ricardo, cambiando un poco de tema, siempre que tiene que ver en tema de seguridad y la precaución que tienen que tomar los pilotos que circulan por este sector de la calzada Roosevelt, pues se registró a las 5:18 un ataque armado en el sector de la calzada Roosevelt y 34 Avenida. Preliminarmente se nos había comentado que había sido atacado un guardia de seguridad privado que ya ingresó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X719 en la zona 7, fue trasladado con varios proyectiles de arma de fuego en su cuerpo, fue trasladado por bomberos municipales, la información que nos están brindando las autoridades de socorro. Por eso, precaución en este sector, repito, 34 Avenida de la calzada Roosevelt, y esto podría estar generando pues congestionamiento vehicular porque el Ministerio Público se traslada hacia este sector para recabar algún tipo de información, algún tipo de evidencia y recoger las ojivas de los proyectiles de arma de fuego en este sector de la calzada Roosevelt. Información de último minuto que usted tiene que tomar muy en cuenta: ataque armado, calzada Roosevelt y 34 Avenida de la zona 7. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona y con estas informaciones de último momento regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Lo que está pasando en las calles esta mañana, 6:07. Vamos a hablar de las temperaturas. Tenemos que hablar de este descenso que se ha reportado ya en diferentes lugares y qué va a pasar en las próximas horas. La actual de 14 grados. Lorraine Quinto tiene toda la información para nosotros. Hola, Lorraine. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Muy bien, iniciando, por supuesto, esta jornada. Tenemos un mapa satelital para explicar un poquito cuáles serán las condiciones climáticas para el resto de la jornada en Guatemala. Tenemos 2 zonas de inestabilidad en el territorio centroamericano. Esto para los próximos 5 días podría estarse convirtiendo en 2 sistemas de alta presión para el territorio nacional, esperando para el fin de semana fuertes lluvias. Vemos también estos 2 núcleos celestes que se encuentran también cerca del territorio nacional. Estos son los fuertes vientos que desde ayer estaban afectando y podrían seguir afectando para el resto de la jornada. Sin embargo, podrían estarse también alejando. Y por supuesto, vemos estos vientos, que es el Frente Frío número 6. Se les mencionamos que esperamos entre 13 y 14 frentes fríos que ingresen al territorio nacional hasta el mes de enero. Vamos a continuar hablando de lo que sucede en Guatemala. Una temperatura actual de 14 grados centígrados. Cada vez baja más la temperatura, con cielos parcialmente nublados, posibilidades de lluvia de un 60%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 54 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 37 minutos. Seguimos hablando también acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos una luna creciente con una iluminación del 33.58%. Y la recomendación del día para personas que viven cercanos a laderas o en las laderas: la saturación de los suelos ha sido mucha debido a las fuertes lluvias que han estado afectando en las últimas semanas. La saturación de suelos en algunos departamentos. Entre las señales de que un riesgo pueda suceder existe hundimientos y agrietamientos, riesgo de hundimientos y agrietamientos en la parte media o alta de las laderas. Si se diese el levantamiento de pisos y deformaciones que dificultan el cierre de puertas o ventanas
ventanas, roturas de pavimentos, inclinación de árboles y cercas, deformaciones o roturas de muros, así como pequeños sismos. Todas estas son señales de que debe desalojar hasta que se analice el área. Vemos también en imágenes y fotografías el frente frío de ayer que causó varios daños en el país, entre inundaciones y fuertes vientos, en especial en el área norte de Guatemala. Tenemos videos de inundaciones del río Polochic, río Cabón. En Cobán, un puente se cubre por completo, dejando incomunicadas varias comunidades y personas, además de cientos de personas albergadas en los departamentos de Izabal, municipio de Cobán, y el departamento de Petén. Como podemos observar, sí, hay varias inundaciones ya localizadas en algunas regiones del país, y estos fuertes vientos que desde ayer están afectando, en especial el norte de Guatemala, podría seguir afectando hoy el occidente de nuestro país y también la meseta central, para que ustedes lo tomen en consideración. Son las 6 de la mañana con 9 minutos, información que compartimos. Gracias, Lorraine. Vamos a ir muy de cerca. En instantes vamos a recorrer el país y vamos a ver qué pasa con las temperaturas, pero hay más noticias. Tenemos esto a continuación. Bueno, de la crónica de todos los días, justicia han pedido los familiares de la gente que pertenecía a la Policía Nacional Civil y que lamentablemente perdió la vida en un hecho de violencia en la zona 1 capitalina. Esto es lo que nos indica la información. Efectivamente, en medio de llanto y muestras de repudio se llevaba a cabo este homenaje a la gente que deja, bueno, en orfandad a un niño de 2 años y que lamentablemente perdió la vida a manos de pandilleros. Amigos y compañeros de trabajo de la Policía Nacional Civil despidieron al agente asesinado luego de tener 8 años de servicio. El agente asesinado es el número 67 de elementos fallecidos de manera violenta este año. Sus compañeros de la unidad de bicipatrullajes de la policía afirmaron que a diario ellos son objetos de hechos violentos en su contra. Los más de 50 policías de esta sección se movilizan en el centro histórico, que para la PNC se ha convertido en su casa. El compañero de patrullaje de todos los días del agente asesinado afirmó que tenían previsto salir de turno y madrugar para ir a comprar ropa para sus hijos, porque el pago de mes ya casi se los entregarían. El cuerpo del elemento de la Policía Nacional Civil asesinado fue enterrado este día en Baja Verapaz. Y tenemos que hablar a continuación de las denuncias por parte de un grupo de padres de familia que, bueno, se están quejando de cobros ilegales. Esto en un centro educativo en la zona 10 de Misco. A continuación veamos cómo están operando en este lugar. Esta es la segunda vez que doña Priscila acude al instituto, intentando tener un cupo para inscribir a su nieta, que el otro año ingresa a primero básico. Este día le indicaron que debe volver el lunes y que deberá depositar 180 quetzales. Le estaba preguntando yo, vea, que cuánto era lo de la preinscripción, y ahorita me dijo ella que 180. No sé ni por qué va. Estuvimos esperando el ingreso de la directora Josefina Acabal al Instituto Nacional de Educación Básica para conocer quién es Leonel Asís, a quien los padres de familia le depositaron al número de cuenta 037 88 010107 los 180 quetzales. Pero no se presentó. En su lugar, una maestra que prefiere el anonimato indicó que ese dinero lo recibe un integrante del comité de padres de familia. Y ese dinero que les piden es para pagarle a las señoras de la limpieza y pagarle a la secretaria, que es la que, o sea, que no hay personal ni presupuestado ni por contrato. Esta modalidad supuestamente también se utiliza en otros establecimientos educativos. En Berlín, la mera verdad que se pagan 100 quetzales, pero ahí se paga porque les dan cachiquel, inglés y música. El director departamental Jorge Galicia, asignado a este establecimiento educativo, indicó que ya han iniciado esta investigación porque esos cobros son ilegales y ningún cobro está autorizado por el Ministerio de Educación.
Bueno, ahí está entonces la situación y hay que seguirla muy de cerca y darle respuesta a esta gente, ¿no? Completamente se hace el llamado entonces a las autoridades correspondientes para que puedan seguir este caso. ¿Quiere ver Prensa Libre con nosotros? Ya, cafecito de por medio esta mañana, le mostramos la portada del matutino. Prensa Libre presenta. Y vamos a comenzar esta mañana con la información, además de hablar de la vuelta ciclística, por supuesto, de cada una de las etapas. Hay otras noticias de que 8 meses de prisión para el exdirectivo de Fedefoot por caso FIFA. Jueza de Brooklyn condena por fraude al ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo. CICIG revela caso de sobornos por obras municipales en Totonicapán y Huehuetenango. Gobierno continúa revisión del acuerdo de la CICIG, confirma la canciller Sandra Jovel y además del guatemalteco que está liderando esta vuelta. Y en primer plano nos encontramos desde luego el caso FIFA Gate y todos los detalles de cómo Trujillo operaba con esta red latinoamericana de corrupción. Ex magistrado es el primer sentenciado por Estados Unidos por corrupción en la FIFA. Irá 8 meses a prisión y sería deportado en junio del 2018. La información que recibimos esta mañana también nos muestra esta noticia que presentamos a continuación y habla de lo siguiente, y es que tiene que ver básicamente con el pulso por dirigir el Poder Legislativo. 5 diputados son los reconocidos como posibles candidatos para presidir el Congreso, aunque aún no hay acuerdos definitivos. Están Boris Roberto España Cázares, Manuel Eduardo Conde, Óscar Estuardo Chinchilla, Javier Alfonso Hernández y Felipe Alejos Lorenzana. Aspirantes dependen de negociaciones y obviamente de los pactos que se realicen en el Congreso. Tenemos más noticias para compartir con todos ustedes en el interior de Prensa Libre. La CICIG sigue siendo noticia, sobre todo en cuanto a análisis y diferentes criterios que, analizan este acuerdo de creación de la CICIG. Signatario da ejemplos de cómo en otros casos no se rasgan las vestiduras, dijo literalmente. Crítico sostiene que ente es inconstitucional. Noticias que presentamos esta mañana, lo que nos trae Prensa Libre. Vamos a recorrer el mundo, ¿les parece? Con Sara Guerrero, ya tienen las portadas internacionales. Muy buenos días, compañeros. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya estamos en jueves, iniciando nuevamente la jornada laboral y es momento de informarles de lo que sucede alrededor del mundo. Es por ello que tenemos las portadas principales para este día. Iniciamos con nuestra portada del mundo y para ello tenemos el país de España. Como noticia principal, el gobierno catalán se dispone a declarar la independencia. Puigdemont se niega a ir al Senado y preparará su anuncio en una sesión del Parlamento. Junqueras asegura que no tiene más opción que proclamar la República. Y el secessionismo convoca a manifestarse contra la aplicación del artículo 155. Además, en otros titulares, el ministro de Rajoy para Cataluña será un catalán de perfil técnico. El gobierno nombrará una comisión que asuma el papel de la Generalitat. Además, un emisario de Putin ha visitado Barcelona para observar el proceso. El ministro de Exteriores de Osetia del Sur, satélite de Rusia, ha abierto esta semana una oficina de apoyo a los secessionistas. Con esto finalizamos nuestra portada del mundo y nos trasladamos ahora a nuestra portada latinoamericana y para ello tenemos el Clarín de Argentina. Como tema del día, la caída del hombre de mayor confianza de los Kirchner. Debido, el superministro K perdió los fueros y quedó preso en Esesia, además peleado con Cristina y a la intemperie. Y en otros titulares importantes también en esta portada, avisa que Cataluña declarará mañana su independencia. Y para finalizar nuestro recorrido tenemos ahora nuestra portada centroamericana y para ello colocamos en pantalla la prensa de Honduras como noticia principal. Éxodo en La Lima por crecida del río Chamalecón, 10.000 evacuados, lluvias causan destrozos, inundaciones y 2 muertos en la zona noroccidental y el litoral. Pesadilla de ríos, Aguán y Leán se desbordan en Colón y Atlántida, pues esto es un asunto del clima que mantiene pues la alerta roja y pronostican más lluvias en nuestro hermano país centroamericano. Y con esto concluimos nuestro recorrido alrededor del mundo con nuestras portadas, pero tenemos aún más información para usted acá en Viva la Noticia. Gracias por continuar con nosotros y es que capturan a mujeres pandilleras. Esto es lo que nos da el reporte de lo que está pasando esta mañana y le contamos, de acuerdo a esta noticia, que de acuerdo a operativos a gran escala efectuados este año, de acuerdo a este reporte que llega a nuestra mesa de trabajo, se reportan mujeres de todas las edades detenidas, mismas que se encuentran involucradas en pandillas. 2 jóvenes fueron capturadas. Este es el caso.
Dubia Gabriela López y Carla Mazariegos, ambas de 18 años de edad, fueron identificadas estas dos pandilleras. Las extorsionistas, según información de las fuerzas de seguridad, eran las encargadas de realizar los cobros de pilotos de los buses. Dentro de las investigaciones de PNC también resalta que las dos pandilleras utilizaban sus encantos femeninos para enamorar a sus víctimas. Fueron detenidas en la 12 Avenida y 25 Calle de la colonia 25 de Julio en la zona 5 capitalina. Durante la detención se efectuó cuando pretendían cobrar 10,000 quetzales producto de las extorsiones a comerciantes del sector. Seguimos hablando de la crónica policial. En esta ocasión tenemos que actualizarles a todos ustedes del estado de este presunto delincuente mexicano conocido como el Matanovias. Autoridades guatemaltecas extraditaron a México a Jorge Martínez, conocido así de esta manera, capturado en Puerto Barrios y Zabal, a quien se indican por el delito de asesinato. El mexicano era buscado por la Interpol con notificación roja por matar a 2 mujeres en México. Luego de su captura en Guatemala, se agilizaron los trámites para expulsarlo a su país, en donde, según los medios mexicanos, Jorge Martínez acostumbraba a cortarle el cabello a sus víctimas para luego asesinarlas. De esta manera, las autoridades lo expulsaron hacia la frontera de El Carmen, en donde, según el subdirector general de Investigación Criminal, fue entregado ya a las autoridades mexicanas. La información a esta hora del día, nos vamos a ir a las calles rápidamente. Nuestro compañero Julio de León está en un punto específico para compartir información de cómo se encuentra. Muy buenos días a ustedes, compañeros. Nos ubicamos aquí en el anillo periférico a esta hora de la mañana. Una mañana muy fría, vale la pena decirlo. Y es que, como se había anunciado, las temperaturas descienden precisamente para este jueves y mañana viernes. Así que de antemano, esa sería la primera recomendación. Salga usted, por favor, muy bien preparado, muy bien preparada de casa y, por supuesto, abrigado por lo menos para las primeras horas del día. Como usted puede ver, el tránsito en esta parte de la ciudad, pues bueno, se encuentra sin ningún obstáculo. La fluidez, pues es la normal de esta hora, principalmente en dirección hacia la parte sur del anillo periférico. Podemos ver cómo la cantidad de vehículos que viene desde el área del Naranjo, desde el área del centro hacia la zona 11, pues avanza con una lentitud moderada, podríamos decirlo, a esta hora de la mañana. Algunas alertas que podemos ir dando: arrancamos en la calzada Roosevelt, kilómetro 15.5, eso sería a la altura de la colonia Lomas de Portugal, ingresando a través de Misco hacia la Roosevelt. Un vehículo detenido por desperfectos mecánicos obstaculiza la vía, un carril detenido completamente por este vehículo. La salida de la Brigada y el Encinal hacia la calzada Roosevelt se encuentra pues bastante despejada a esta hora de la mañana. Sí tenemos una afluencia vehicular en el sector de Las Charcas, directamente desde el Boulevard San Cristóbal hacia la zona 11, específicamente en el puente Las Charcas. Luego tenemos que mencionar algunos puntos como el ingreso a través de la ruta al Pacífico, donde ya desde el kilómetro 17 empieza se registra ya una cantidad de vehículos considerable, pero la compactación vehicular empieza hasta el kilómetro 13.5, iniciando la cuesta de Villalobos, que por el momento se encuentra sin ningún obstáculo. La cola de vehículos que viene desde el Segma hacia la calzada Raúl Aguilar Batres ya se encuentra detenida, y esto lo reportan usuarios que se encuentran en este mismo sector. Sin embargo, ya la calzada Raúl Aguilar Batres a partir de la 38 calle se encuentra bastante fluida a esta hora de la mañana. En el sector de Villanueva hacia Villalobos, hablamos del kilómetro 16 de esta misma ruta, se reporta también una lenta movilidad, pero si nos vamos a otro punto de la ciudad, específicamente a la salida de San José Pinula, ya nos mencionan que existen algunos preparativos para el paso de la vuelta ciclística, así que si usted pasa por esta parte de la ruta, téngalo en consideración porque puede que afecte el tránsito un poco más adelante durante la hora pico, o si no, después de las 9 de la mañana, que es cuando ya las actividades de esta misma fiesta deportiva toman lugar. Ahora bien, tenemos información de algunos posibles bloqueos en distintos puntos del interior del país, y ponga usted atención porque nosotros estaremos informándole a medida que avance el horario, a medida que surja alguna noticia, específicamente desde Provial, que sería la fuente oficial que nos informa del estado de las carreteras, y se los voy a mencionar. El kilómetro 178 en el Zarco Retaluleu, mencionada desde las 5 de la mañana, luego se informa desde las 6 de la mañana también el kilómetro 163 el Triángulo, 142 San José del Ídolo, hablamos de Suchitepeques, y el 113 entre Cocales, Escuintla y Patulul, siempre del área de Suchitepeques. Como le digo, nosotros vamos a estarle informando. A esta hora de la mañana únicamente se registra una carretera cerrada, y esto es
en el área de Telemán y específicamente hablamos de Alta Verapaz, esa parte de la ruta donde pues bueno, sí se ve un poco afectado el paso a esta hora porque la carretera está cerrada por el momento. La información oficial aún no la tenemos para poderle decir a usted cuál es la razón, pero específicamente en el sector de Telemán hacia Senaú, en el área de Alta Verapaz, nos informan que desde el interior pues es una parte que está cerrada por el momento. Esta sería la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Por supuesto que más adelante estaremos actualizando desde las calles. Vamos por ahora de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, deseándole un excelente día. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora del día, por supuesto. Importante, ya nos enlazaremos contigo más adelante. Mientras tanto, tenemos actualizaciones de tránsito a continuación. Lo que está ocurriendo, por supuesto, ya hay que conocerlo como siempre. Vamos rápidamente entonces con lo siguiente. Tenemos informe de lo que está sucediendo en los alrededores de Villanueva y la zona 16. Atención a quienes transitan en Ciudad Real con dirección hacia Ciudad de Guatemala. Hay una grúa que está tratando de retirar un camión que obstaculiza en la cuchilla de este lugar. En pocos minutos quedará libre según autoridades de tránsito. Además tenemos información de 2 vehículos que colisionaron frontalmente. Esto en el Boulevard Austriaco Norte, en zona 16. Se reporta un herido. Ya se está habilitando en este momento el tránsito. Ahí tiene usted la fotografía de lo que sucedía entonces a tempranas horas de este día. Bueno, así están las cosas esta mañana, momento de la primera pausa. Arrancamos a las 5:45, ahorita viene el desarrollo de todas las noticias. Hay un amplio recorrido todavía hasta las 8 de la mañana con ustedes. Quédese con nosotros. Necesita conocer vientos y lluvias que afectan al país. Detalles, cómo se comportará el clima en las próximas horas. Le presentaremos más revelaciones comprometedoras en la tercera parte del reportaje conocido como Caso Caja de Pandora.